Good morning and good afternoon to everyone who's joined us. Buenos días y buenas tardes a todos que están con nosotros. Me gustaría hacerles saber que tenemos interpretación simultánea el día de hoy. Pueden utilizar el icono del mundo para seleccionar su idioma preferido en la parte de abajo de la pantalla. Le damos la bienvenida a las preguntas para nuestros panelistas. Hay un icono de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla para que ustedes puedan presentar sus preguntas. Ok, gracias. Ahora voy a darle la palabra a Mercedes Becerra para comenzar. Hola a todos. Espero que me puedan ver y escuchar bien. Maravilloso. Mi nombre es Mercedes Becerra para la iniciativa Cero TV y estoy muy contenta de darles la bienvenida a esta primera sesión en vivo de preguntas y respuestas en nuestra serie que denominamos Construir la caja de herramientas para la eliminación local de tuberculosis. Y esta serie va a ofrecernos una oportunidad de aprender de las experiencias de diferentes coaliciones alrededor del mundo que trabajan en sus propias áreas para poder reducir las tasas de tuberculosis. En primer lugar, estoy muy complacida de tener con nosotros a un equipo que ha trabajado muchísimo en Pakistán, a la doctora Hamida Hussain, al doctor Amik Malik y a la doctora María Jaswal, y sus biografías van a estar disponibles en la página web para la serie y tienen una amplia experiencia en el tratamiento, prevención y hallazgo de casos de tuberculosis. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en las preguntas que han surgido de la sesión que espero que ustedes hayan visto de hace unas cuantas semanas. Entonces voy a empezar con las preguntas que fueron recibidas después de esa sesión y muchas personas escucharon y mandaron preguntas. Entonces voy a comenzar con esto y podemos entonces abordar las preguntas que vienen de ustedes ahora. La primera pregunta es para María. Nosotros sabemos que la investigación de contactos es una forma de un hallazgo de casos activos y cada vez que de todos los de las personas identificadas en la búsqueda activa de casos, ¿son todas estas personas elegibles? Y si no es así, ¿cuál es el criterio de elegibilidad para iniciar la terapia preventiva? Correcto, muchas gracias, Mercedes. En nuestro programa, el protocolo fue que todos los contactos de la familia de un paciente con TB eran monitoreados para la enfermedad de tuberculosis y todos los que tenían el diagnóstico de tuberculosis tenían que estar vinculados al programa de tratamiento de tuberculosis y aquellos para los cuales se había descartado la tuberculosis eran elegibles para la terapia preventiva para la tuberculosis. Ok, gracias. Gracias, María. Y aquí hay otra pregunta para ti, me parece. ¿Qué va a pasar con los pacientes de tuberculosis durante la pandemia? COVID, especialmente ahora, en que todo está tan centrado en la enfermedad de COVID. Esta es una muy buena pregunta también. Los impactos, especialmente en nuestra clínica de tuberculosis en este hospital, lo que hemos hecho es incrementar el tiempo de seguimiento en general. Si el paciente estaba recibiendo un mes de tratamiento, hemos aumentado esto a 2 meses para que el contacto que ellos tienen en la clínica se reduzca. Y también entregamos los medicamentos en su hogar para las poblaciones de alto riesgo, es decir, para aquellos que tienen comorbilidades o los que tienen enfermedades. Y también tenemos tamizaje de COVID en el ingreso a la clínica. Entonces todos los pacientes, así como también todos los que van a la clínica tienen un tamizaje de COVID y cualquier
cualquiera que tiene un diagnóstico o se sospecha de COVID iban a una a una clínica de COVID y no se les dejaba pasar dentro de la clínica, sino más bien se los llevaba a otro lugar, porque dentro de la clínica tenemos pacientes con tuberculosis sensible a medicamentos y tuberculosis farmacoresistente de alto riesgo. Por lo tanto, encontramos que era mejor que todas las personas que tuvieran sospecha de COVID estuvieran alejadas de la clínica de tuberculosis. Ok, gracias. Ahora vamos a ver otra pregunta que que ha llegado y es de México. Tengo entendido que ustedes tienen protocolos de profilaxis diferentes a los que tenemos aquí en México. Me gustaría una aclaración, por favor. En México nosotros utilizamos isoniazida 100 miligramos diarios durante 6 meses. Y simplemente me gustaría saber qué es lo que ustedes usan, qué régimen utilizan ustedes. Claro. Básicamente, cuando nosotros comenzamos en el 2016, estábamos dando isoniazida a los contactos de todas las edades y lo estábamos dando por 6 meses. Y para las dosis utilizábamos lo recomendado y cuando tuvimos rifampicina disponible para nosotros, es decir, en el segundo trimestre de 2017, empezamos a dar 3HP y el protocolo era dar 3 meses de isoniazida y ITP o el tratamiento profiláctico con isoniazida para todos que tenían más de 2 años de edad y si tenían menos THP. Entonces, para finales de 2019 y 2020 hubo recomendaciones para empezar a dar 1 HP a los contactos, pero hemos estado siguiendo las recomendaciones con respecto a las dosis de la OMS. Y le puedo dar a nuestra intérprete una oportunidad para que se ponga al día con esto. Esencialmente, entonces, utilizaron isoniazida inicialmente cuando estuvo disponible, pero luego cuando pudieron tener rifapentina, tuvieron la oportunidad de utilizar este régimen de 12 semanas y luego un régimen de un mes. Y debería mencionar que los documentos o los informes del equipo de Pakistán van a estar van a ser enviados en el link, es decir, los detalles de la presentación ustedes los van a poder ver nuevamente. Y la siguiente pregunta es para Amin, para los hogares de pacientes drogoresistentes. ¿Cómo es que has escogido los regímenes y las dosis que has utilizado? Esto es una experiencia poco común. Ok, doctora Becerra, el estudio seminal de esto viene de la experiencia de Micronesia de la CDC en los Estados Unidos, que utilizó un régimen de fluoroquinolonas. Utilizaron 3 fármacos y hay otros estudios de Sudáfrica que utilizan un régimen similar y esto mostró la base de evidencias. En el año 2015, un panel de expertos fue convocado por la Escuela Médica de Harvard y el centro de Dubái que recomendaron un régimen de 2 fármacos con fluoroquinolonas. Por lo tanto, nosotros seguimos dichas guías y utilizamos 2 regímenes diferentes, inicialmente fluoroquinolonas con etambutol y con etionamida, dependiendo de lo que se encontrase disponible. Y encontramos que el régimen de etambutol tenía un mejor desempeño, tenía menos efectos adversos, por lo tanto, continuamos con eso más adelante. Las dosis fueron las recomendadas por la OMS para el tratamiento de ya sea TB sensible a los medicamentos o fármaco resistente, una vez más, como fue recomendado por este panel de expertos en su informe. Muchas gracias. Creo que está silenciada. Perdón por eso. Gracias. ¿Cómo te aseguraste de descartar la enfermedad de la tuberculosis antes de dar a la persona la terapia preventiva, especialmente para aquellos contactos de hogares de los pacientes que tienen tuberculosis multidrogoresistente? Bueno,
En nuestro programa, el descarte de la tuberculosis fue un paso esencial porque no queríamos subtratar a alguien con cualquiera de los fármacos cuando de hecho ellos necesitaban el tratamiento completo. Por lo tanto, la evaluación clínica con por lo menos un rayo X era requerido que se hiciera en cualquier contacto de hogar o contacto domiciliario para poder llegar al siguiente paso. Si el contacto domiciliario podía producir esputo para una prueba para que los expertos pudieran descartar la tuberculosis. Entonces, se tenía la evaluación clínica y además mayores pruebas según se considerase médicamente necesario por parte del equipo. Y todo eso se hizo antes, perdón, antes de que cualquier persona pudiera iniciar el régimen de tratamiento preventivo. Sí, así fue. Ok, muchas gracias. Y para la doctora Hamida, esta es una pregunta más general. ¿Cuánto dura la protección que ofrece los regímenes de terapia preventiva? Gracias, Mercedes, por la pregunta. Los estudios que se han llevado a cabo en el mundo, el único estudio que ha tenido el mayor seguimiento son los estudios de Johns Hopkins y su equipo, este conjunto de estudios que fueron realizados en Alaska, en los Estados Unidos, en la década de 1950. Y en aquella época, una vez que ellos daban el tratamiento preventivo, seguían la cohorte por 19 años y encontraron que aquellos que habían tomado la terapia preventiva no desarrollaron la enfermedad de tuberculosis en contraposición con aquellos que no tomaron la terapia preventiva que sí desarrollaron la enfermedad de tuberculosis. Entonces, más o menos es 19 años hasta ahora y creo que estos son los únicos estudios a largo plazo que se han llevado a cabo hasta ahora en el mundo. Ok, gracias. ¿Y cuántas veces puede recibir la terapia preventiva alguien que vive en una zona de riesgo, de alto riesgo? ¿Cuántas veces puede recibir la terapia preventiva? Bueno, actualmente la OMS recomienda que se haga solamente una vez y además de la OMS, cuando nosotros estábamos llevando a cabo nuestros programas, porque Pakistán también es un país con una alta carga, esta fue una pregunta que nosotros confirmamos con diferentes expertos alrededor del mundo, en aquellos que habían realizado ensayos clínicos y en la opinión de todos, todos dijeron que deberíamos hacerlo solamente una vez. Entonces, una vez que se ha dado la terapia preventiva, se tiene que dejar ahí. Si desarrollan la enfermedad de tuberculosis después de eso, simplemente se tiene que hacer el seguimiento y hacer el tratamiento para la enfermedad. Ok, muchas gracias. Y otra que tiene que ver con el tratamiento. Utilizamos el tratamiento preventivo para la infección de tuberculosis, que es igual. ¿Cuál es la posibilidad de desarrollar resistencia si se da la terapia preventiva? ¿Y esto afecta el tratamiento si la persona desarrolla la tuberculosis, la enfermedad de la tuberculosis? Bueno, ha habido múltiples estudios que se han llevado a cabo principalmente en función de isoniazida, el tratamiento preventivo con isoniazida. Y en esos estudios ha habido un par de revisiones sistemáticas. La revisión sistemática más reciente es de Balcells, enfermedades infecciosas emergentes en 2006 y luego hay otra, tal vez del año 2000 también. Entonces, estas dos revisiones sistemáticas revisaron alrededor de 13 estudios que habían sido llevados a cabo para ver los resultados en términos de resistencia y ninguno de ellos encontraron una resistencia o un desarrollo de resistencia estadísticamente significativo después de que se llevara a cabo el tratamiento preventivo. Y ellos vieron la resistencia relativa con otros estudios también. Entonces, ninguna de las personas que habían recibido el tratamiento preventivo mostraron luego el desarrollo de resistencia a fármacos contra la tuberculosis. Maravilloso, gracias. Y el otro para a la doctora Gemida, ¿cuál es el costo de proporcionar el tratamiento? ¿Cuáles son las cosas importantes que se deben considerar en este respecto, en términos de costo? Yo creo que cuando hablamos acerca de tratamiento preventivo, nos concentramos mucho en el costo de los fármacos, especialmente en los regímenes más cortos de tuberculosis sensible a los medicamentos y rifampicina, y se habla de qué tan cara es la rifampicina, pero yo creo que lo que nos olvidamos es que eh, el costo es más significativo
de dar los fármacos que el costo de los fármacos per se. En los estudios que llevamos a cabo del tratamiento preventivo de INH con 3HP, encontramos que el costo de los recursos humanos que están disponibles en la clínica eran donde nosotros hacíamos la evaluación de contactos y el descarte de la enfermedad de tuberculosis y empezábamos a administrar el tratamiento preventivo y ese seguimiento es mucho más alto que el costo del fármaco per se. Y dentro de nuestro estudio lo que encontramos es que debido a la duración más corta de 3-HP, el costo de la administración de 3-HP era significativamente más bajo que dar INH por 6 meses. Ok, esto ayuda mucho, gracias. Tenemos una pregunta en vivo y tiene que ver con rayos X y la lectura, es decir, de inteligencia artificial. ¿Podrían decirme si los rayos X que fueron evaluados utilizando las lecturas por inteligencia artificial también fueron revisados sistemáticamente por un radiólogo? Y si no, ¿qué rayos X sí eran revisados, si en el caso de ver alguno, por un radiólogo? No estoy segura de quién quiere responder a esta pregunta. Yo puedo responder esa pregunta. Creo que nuestro programa se enfoca en el uso de tomografía computarizada para tuberculosis para poder descartar la tuberculosis en términos de los rayos X. Entonces, los primeros años sí comparábamos cada uno de los rayos X con una lectura de radiólogo también, pero una vez que nos sentimos más cómodos al utilizar CAT para tuberculosis, empezamos a usarlos principalmente o solo si es que era un rayo X muy difícil o que realmente era una cifra límite, solo en ese caso consultábamos con un radiólogo. Ok, gracias. Y aquí viene una pregunta de Perú para María. ¿Alguno de ustedes, por favor, podría hablar acerca de la experiencia de utilizar este tratamiento en adultos, es decir, la terapia preventiva en los contactos adultos, porque no es algo que se haga en muchos lugares? ¿Qué nos pueden decir acerca de esa experiencia? En Pakistán, esta fue la primera experiencia, administrar terapia preventiva de adultos y sí teníamos algunos desafíos. El desafío principal era que la mayor parte de contactos que venían para evaluación no tenía síntomas, no se sentían mal, no estaban enfermos. Por lo tanto, era muy difícil convencerlos a venir a la instalación en primer lugar para poder hacer una evaluación clínica y descartar la enfermedad de tuberculosis. Y luego la siguiente parte era inicialmente cuando se daban 6 meses de INH, era difícil porque se le tenía que decir a una persona saludable que tome medicinas por 6 meses todos los días. Y eso es realmente difícil. Y por eso es que teníamos tasas tan bajas, pero cuando teníamos el 3-HP ya fue más fácil porque la gente estaba relativamente dispuesta a tomar los medicamentos por 12 semanas solamente una vez a la semana y fue difícil, pero con los consejeros que trabajaban con nosotros en el programa y los médicos que también habían estado en nuestra causa, creo que hicimos un buen trabajo. Entonces, el régimen más corto fue muy útil tanto para las personas que recibían el tratamiento, los adultos que recibían el tratamiento y el programa para poder administrar un régimen más corto. Sí, y también fue comparativamente más fácil para los niños, porque los padres y los guardianes legales son responsables por dar el tratamiento y recordar hacerlo solamente una vez a la semana es más fácil en lugar de tener que hacerlo todos los días. Perdón, ¿qué decías? Por eso es que nosotros vimos mejores tasas de cumplimiento con los regímenes más cortos de tratamiento. Y tenían problemas, y yo sé que esto es probablemente lo que el colega está preguntando, tenían dificultades haciendo que los adultos acepten las terapias preventivas porque fue una experiencia nueva que no se había ofrecido antes. Sí, sí, fue difícil convencerlos, como dije antes.
pero las estrategias que fueron utilizadas por los consejeros era hablar acerca de los riesgos, beneficios, hacer esta comparación y habían visto gente sufrir en sus familias, pacientes con tuberculosis que pasan por muchas cosas en su enfermedad, pierden sus trabajos. Entonces se les dijo que si toman la terapia preventiva iban a poder evitar la enfermedad y todo lo que eso conlleva. Pero no fue fácil convencerlos. Pero el tratamiento más corto y el número más corto de semanas también fue mucho mejor. Entonces la parte de consejería es crítica en este programa. Sí, para nuestro programa sí, fue así. Fue uno de los elementos más clave de nuestro programa. Ok, gracias. Y otra pregunta más, también que tiene que ver con rayos X, la voy a leer porque todavía no la he digerido. Todos los pacientes sin rayos anormales en CAT vieron a un médico o se les tomó una muestra y se mandó para las pruebas y solamente veían a un clínico después de que un resultado positivo del GeneXpert fue recibido. Para aquellos que tenían un resultado negativo de GeneXpert, ¿hubo algún seguimiento de un de rayos X anormal? Entonces se trata de algoritmos. ¿Cómo es que lidian con los rayos X y con GeneXpert, con este algoritmo? Yo voy a responder esa pregunta. Sí, cualquier persona con un CAT anormal vean a un médico y también tenían una muestra de esputo para GeneXpert. Era parte del algoritmo que tan pronto como el rayo X fuese anormal, iban a ver a un médico y tenían que hacerse también el GeneXpert para aquellos que tenían un CAT normal, pero había algún síntoma, estas personas tenían que ver también a un médico y luego se les evaluaba. Adicionalmente, si es que el doctor lo consideraba así. Mercedes está silenciada. Gracias. Entonces, las personas con resultados negativos en Expert también tenían seguimiento. Sí, como parte de una evaluación clínica completa. Sí, exactamente, un proceso de evaluación completa. Todos tenían que ser vistos por un médico. Ok, maravilloso. Y perdón, podría añadir también que esto fue particularmente cuando estábamos en un entorno clínico. Si estábamos en un campamento o en una instalación móvil de rayos X, eso hacía las cosas distintas porque dependía de si había un médico presente o no. Pero en el caso de los contactos, todos estaban siendo evaluados en la clínica. Sí, definitivamente. Ok, la siguiente pregunta viene en dos partes. Tiene que ver con el programa. Primero, antes de hacer la pregunta, quería pedirle a María que nos recuerde cuántas personas recibieron tanto el 3HP y 1HP, porque son números muy grandes. Entonces, por favor, recuérdanos. ¿Me escuchaste? Creo que perdimos a María. O tal vez a Mick o Hamida puedan responder, porque eran miles. Sí, más o menos 15.000 contactos que recibieron 3HP. Perdón, tal vez sea mi internet. ¿Me escuchas bien? Ok. Entonces, hablamos de miles de personas que pasaron por este programa. La pregunta es, solamente para aclarar, para tener más detalles, ¿cómo fue la evaluación de los contactos? ¿Cómo se hizo? ¿Se hizo en una instalación médica o en sus hogares? ¿O tal vez en ambos? ¿Cómo se hizo la evaluación de los contactos? ¿Cómo se completó la evaluación? Perdón, lo que hicimos fue que tan pronto como el paciente de TB era registrado,
Teníamos que saber cuáles eran todos los contactos presentes en su familia y después de eso se hacía un tamizaje de síntomas de tuberculosis y a todos se les invitaba a las instalaciones para la evaluación clínica. Una de las partes importantes del proceso era un RX obligatorio para todos los contactos después de rayos X torácico, todos los que tenían ya sea síntomas o rayos X con sospechas tenían que suministrar una muestra de esputo y todos los que pudieran producir muestras de esputo se hacía un Gene Expert y los que no podían producir muestras de esputo, o bueno, con muestra o sin muestra, veían a un médico que evaluaba sus síntomas y otra historia médica, rayos X, y en función de esto decidían si tenían la enfermedad de tuberculosis o no. Y cuando las muestras eran entregadas para el examen de esputo, obtendríamos mayores resultados. Y estos contactos serían evaluados después de que se recibieran los resultados del laboratorio. Y todos los que eran diagnosticados con tuberculosis tenían que pasar por el tratamiento de tuberculosis. Ok, entonces la mayor parte, perdón, no, perdón. Entonces, la mayor parte de esto requería que las personas fuesen por lo menos para los rayos X y el examen médico, definitivamente era un examen médico, entonces definitivamente tenían que ir a una instalación, a las instalaciones principales para esos procedimientos. Perdón, ¿me escuchas? ¿Sí? Ok. Porque estoy perdiendo a María. Y me gustaría compartir lo que hemos aprendido de nuestros programas. Inicialmente teníamos a todos que iban a nuestras instalaciones. Yo les escucho bien, ¿ustedes me escuchan a mí? Continúa. Ahora te escuchamos. Creo que ha habido un retraso. Ok. Entonces, básicamente, cuando empezamos, le pedíamos a todos los contactos que visitaran una instalación de salud, pero también había un programa corriendo en simultáneo para el hallazgo de casos activos y se estaba tamizando a todos los adultos y niños en instalaciones de salud y también a las comunidades. Entonces, cuando estuvimos enfrentando problemas tratando de tener a los contactos y hacer que visiten las instalaciones de salud, empezamos a hacer nuestros campamentos comunitarios, donde teníamos los rayos X móviles y también un clínico y un consejero que iban a la comunidad. Básicamente es allí donde teníamos a la mayor parte de contactos y no tenían que visitar a la instalación y no tenían que tener largas horas de espera en la instalación de salud y hacíamos los rayos X para todos ellos. También recolectábamos el esputo en el lugar y todos eran vistos por un clínico, un médico clínico y eran evaluados. Y aquellos que no tenían síntomas y sus rayos X estaban limpios y no tenían mayores comorbilidades, em- empezaban el tratamiento preventivo, mientras que otros, un número muy pequeño, eran derivados a la instalación de salud para mayor evaluación y consultas con los médicos. Eso mejoró significativamente nuestros números de evaluación. Ok, esto es muy útil. Gracias. Y creo, con respecto a las preguntas en vivo, creo que ya hemos respondido todas. ¿Hay alguna otra? Ah, sí, hay una que también recibimos acerca de 1HP o el régimen corto. ¿Hay diferencias, María, con respecto a cómo la implementación en campo para un mes todos los días, este régimen que es 1HP, y cómo esto se comparaba con el régimen semanal de 12 semanas, 3HP? ¿Cuál fue su experiencia con estos dos? Correcto. Nuestra experiencia con ambos fue muy buena, pero 1HP hizo las cosas fácil para nosotros. Era un mes, entonces era fácil convencer a los contactos a tomar el tratamiento. Empezamos mejores tasas de cumplimiento, el consentimiento era más fácil, esencialmente se hacía el seguimiento, la gente tomaba el tratamiento por 2 semanas y luego regresaba y 2 semanas más. Ahora con
con 1 HP las tasas de cumplimiento se aumentaron mucho. Teníamos más del 90% de contactos que completaron 1 HP, mientras que en 3 HP las tasas de cumplimiento eran más del 70%. Entonces, mientras más corto sea el régimen de tratamiento, la tasa de cumplimiento significativamente mejora. Wow, gracias. Veamos. Hay otra. ¿Hubo algún tipo de estigmatización asociado a el camión móvil de rayos X o dónde lo pusieron? ¿No? Algunas personas no querían que ese tamizaje de tuberculosis se hiciera cerca de ellos o cerca de sus hogares. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Sí, sí, tenemos esta estigmatización asociada a la enfermedad. Lo que haríamos es que no íbamos exactamente a una calle en donde teníamos más contactos, sino íbamos a un lugar cercano. Y estos campamentos comunitarios no eran solamente de tamizaje de contactos, sino que también anunciábamos que para la población normal que viniera para rayos X regulares, además del tamizaje de tuberculosis. Entonces no se enfocaba solamente en los contactos, teníamos contactos y también población regular que se les pedía que viniera como parte del programa de tamizaje comunitario. Este es un aprendizaje muy importante también. Durante el webinario, si es que ustedes lo escuchan nuevamente, espero que ustedes lo escuchen nuevamente, Hamida describió los componentes complementarios del programa con terapia preventiva, con este hallazgo de casos muy grande, estas intervenciones. Hamida, tal vez puedes decir unas cuantas palabras al respecto, porque parece que implementar eso al mismo tiempo que el programa de terapia preventiva realmente ha sido muy beneficioso por muchas razones. Sí, definitivamente. Yo creo que la OMS ha hecho algunos estudios de modelamiento antes, creo que fue en el 2003, el de Chris Dye. Este documento mostró que la única forma de cambiar la incidencia de TB a un nivel que podamos llegar a la eliminación es cuando hay hallazgo activo de casos y tratamiento preventivo lado a lado, mano a mano y complementando el uno al otro. Y eso se inició en Pakistán. Y tenemos ambos brazos de este programa corriendo en simultáneo. Por lo tanto, también trabajamos durísimo para destigmatizar la enfermedad de tuberculosis per se a través de campañas de concienciación, sensibilización, también campañas de televisión, anuncios en la calle, utilizando celebridades para que hicieran la tuberculosis tan pronto, tan normal como sea posible, como tener hipertensión o diabetes en lugar de una enfermedad infecciosa. Entonces, utilizar todas estas estrategias simultáneamente ha funcionado. Pudimos convencer a la comunidad a ir cuando venía los rayos X móviles. Una invitación a las campañas más grandes, yo creo que antes de que se iniciaran los campamentos móviles, nuestros equipos iban a esa comunidad y hablaban con los ancianos de la comunidad para que ayuden a preparar el terreno y también iban a las mezquitas antes de las oraciones y decían que se iba a iniciar un campamento gratuito para ver enfermedades respiratorias y en lugar de ser tamizaje de tuberculosis, nos referíamos a esto como enfermedades respiratorias solamente y el doctor estaba allí para poder ocuparse también de cualquier otra enfermedad que pudiera identificarse también. Entonces, creo que habían varias formas en que los equipos trabajaron mano a mano para estigmatizar la enfermedad de la tuberculosis. Y además, cuando los carros estaban allí, hacía que fuera más fácil para la terapia preventiva, porque podían tener acceso a los rayos X. Entonces fue un paso enorme para poder eliminar la necesidad de que las personas vayan hasta una instalación médica porque tenían que hacerse los rayos X, porque rayos X es una parte crítica y si ustedes llevan los rayos X cerca a ellos, eso hace que las cosas sean más fáciles. Sí, definitivamente fue así.
Tenemos una pregunta relacionada con respecto a los camiones móviles de rayos X. ¿Ellos podían entrar a áreas de población muy densa, a áreas de alta densidad, o era demasiado grande como para entrar? ¿Y cuántos camiones finalmente es que ustedes tenían? ¿Con cuántos contaban, etcétera? Creo que en total en Pakistán, bajo este programa, teníamos 55 camiones de rayos X, y sí, eran muy grandes. Sí entraban en las áreas densas. Creo que nuestra zona de trabajo en Karachi, Karachi es una ciudad con una población de 22 millones, entonces realmente es una ciudad que tiene una gran densidad poblacional, en algunas áreas más que en otras, pero independientemente de las áreas densamente pobladas, yo creo que estos camiones pudieron tener acceso a todos ellos, y no era una necesidad llevar el camión a la calle más chiquita de esa área, sino que podría estacionarse en un espacio relativamente conocido, tal vez una mezquita, un colegio o algo más, en donde hubiera espacio para que se estacione el camión y también para que la gente pudiese congregarse cuando no existía el COVID, ¿no? Donde la gente se congregaba y se podía hacer rápidamente entonces los rayos X. Y creo que es así como abordamos la mayor parte de los campamentos. Y me disculpo si es que me faltó responder algo. Gracias, doctora Hamida. Sí, algunas áreas eran difíciles, pero con la ayuda de los ancianos de la comunidad era más fácil encontrar un lugar apropiado en donde fuese más fácil para las comunidades, para que pudieran ir a los camiones de rayos X sin tener que viajar largas distancias. Y creo que hicimos un muy buen trabajo y estamos contentos con el trabajo que hicimos. Muchas gracias. Y una pregunta con respecto a al programa de terapia preventiva de la tuberculosis, de la resistencia a los fármacos. Cuando ustedes estaban trabajando en empezar esto, ¿cuáles eran algunos de los desafíos para la gente expuesta en sus hogares a cepas resistentes? Yo puedo responder esta pregunta. Y déjame añadir, ¿cuáles fueron los antecedentes o por qué motivo empezaron? ¿Habían visto mucha tuberculosis en esas familias antes? Es un poco de eso. Ok. Voy a responder la segunda parte de la pregunta primero. El motivo por el cual nosotros hicimos el programa fue porque nosotros vimos casos recurrentes de tuberculosis farmacoresistentes en las mismas familias, en los mismos hogares. Múltiples pacientes de los mismos hogares se presentaban al programa con tuberculosis farmacoresistente y eso mostraba que había una transmisión domiciliaria que tenía que romperse y esto llevó a la idea general de este programa que hicimos. Cuando empezamos, realmente era muy nuevo, con muy pocos estudios publicados y no habían muchas directrices, especialmente en OMS o alguna directriz de asociaciones internacionales como tal. Entonces teníamos que hacer mucha participación de grupos de interés e incidencia para poder convencer a las personas, especialmente el personal clínico y los formuladores de política. Y empezamos como un estudio de investigación. Entonces esto estaba bajo el paraguas de la Junta Institucional de Revisión también, que proporcionó mayor confianza a las personas porque estaba siendo llevado a cabo bajo su supervisión. Y luego, a medida que el programa fue desplegado, empezamos a dar tratamiento a los contactos domiciliarios y a los contactos que no desarrollaban ningún evento adverso serio. Y en el transcurso de esto hubo más aceptación del programa a medida que se iba haciendo. Ok, gracias. ¿Y alguna otra lección que se haya aprendido? No sé si Liberty tengas tú alguna otra pregunta. Yo no veo más preguntas. ¿Hay alguna otra lección aprendida que ustedes quisieran compartir que no hayamos abordado o tal vez enfatizar algo del webinario? Voy a recordarles a todos que vamos a enviarles enlaces
Los colegas han presentado su experiencia y habían muchas referencias en las diapositivas. Entonces, podemos mandarles estos links para estos estudios y documentos para que puedan tener acceso a esta información. Un componente muy importante que fue muy importante para la tuberculosis farmacoresistente, pero también la TB sensible a los medicamentos, fue el aspecto de consejería que teníamos incorporado en nuestros programas, porque teníamos que enfatizar los riesgos y los beneficios de la terapia preventiva, y esto se tenía que hacer en cada paso y múltiples veces. Es decir, también había un componente de seguimiento en consejería para motivar a las personas a completar el tratamiento, y esto realmente ayudó al programa y las tasas de cumplimiento del tratamiento que nosotros hemos visto. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta que haya entrado, Liberty, que tal vez no pueda ver? Ya no hay más preguntas en el chat y me parece que ya han respondido a todas las que estaban en las preguntas y respuestas. Creo que es un último llamado para nuestro público de hacer preguntas. Realmente estamos muy agradecidos con todos que se han conectado en esta sesión inaugural. Me parece que queda muy claro que hay muchas preguntas sobre las cuales podemos aprender juntos de diferentes experiencias, así que realmente apreciamos la conexión y vamos a asegurarnos de mantener estas conversaciones en curso. Queremos escuchar de Perú, de México y de muchos otros equipos. Entonces creo que eso es todo. Si alguno de los colegas tienen algún comentario adicional antes de decir gracias. Bien. Entonces, gracias. Gracias a todos. Agradezco mucho su asistencia y espero que nos veamos el siguiente mes y van a escuchar acerca de la siguiente sesión. Por favor, cuéntenle a todos que ustedes conozcan. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros panelistas. Les agradecemos mucho y apreciamos el trabajo que ustedes y su equipo han hecho. Y muchas gracias a nuestra intérprete. Invaluable. Are we good?